Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto acompañar al presidente Felipe Calderón en este importante evento. Saludo con aprecio a la licenciada Margarita Zavala. Nos acompañan, les agradezco y los saludo, buena parte de la cadena productiva de la inversión en infraestructura. Están con nosotros quienes la financian, quienes la construyen, quienes arman los proyectos. Les agradezco mucho su presencia y que se encuentren aquí. Claramente, la inversión en infraestructura es un factor fundamental para el desarrollo económico y la generación de empleos. Esta tiene un impacto directo en la demanda agregada durante el periodo de la construcción y genera mayor productividad y competitividad en la economía en el mediano plazo. Por ello, el Gobierno federal ha establecido la inversión en infraestructura como una de las prioridades en materia de política económica. Por ello propusimos, para hacerla más ágil, para acelerarla, para fomentarla de mejor manera, en noviembre de 2009, la iniciativa que hoy se firma. De la mano del Congreso de la Unión, la presente administración ha realizado diversas e importantes acciones para impulsar la inversión en infraestructura. Entre ellas destacan los recursos presupuestales, como nunca antes se le ha dedicado recursos a la infraestructura en México, y esta inversión relevante desde el sector público está detrás de un impulso en la inversión privada que ha abarcado en esta administración en promedio 5% del PIB año con año. La banca de desarrollo, en particular Banobras, ha incrementado en más del doble el financiamiento de infraestructura en los últimos 5 años. A partir de 2008, el Fondo Nacional de Infraestructura ha autorizado apoyos a proyectos que detonarán inversiones por más de 200,000 millones de pesos en los próximos años en diversas entidades federativas. A pesar de todos estos esfuerzos, era necesario, era importante renovar los esquemas que teníamos para ser más competitiva y tener mejores instrumentos para invertir en infraestructura. A eso nos referimos cuando hablamos de reformas estructurales. Hoy tendremos, con la firma de esta iniciativa, un mucho mejor andamiaje jurídico para llevar a cabo la importante inversión que el país requiere. Hoy ya se llevan a cabo esquemas de asociación entre el gobierno y los particulares, tanto para construir, mantener y operar infraestructura, como para la prestación de servicios públicos. Las figuras que más se utilizan son la concesión, permisos o autorizaciones previstas en las leyes de cada materia. También contamos hoy con proyectos de prestación de servicios, PPS, que constituyen una combinación de concesión con obra pública, en los que el gobierno realiza pagos periódicos por la prestación de servicios realizados por un privado. Por ejemplo, una planta de tratamiento de agua o de residuos. Sin embargo, algunos instrumentos legales vigentes, bajo los cuales se basan actualmente las asociaciones público-privadas, son poco flexibles en cuanto a la modificación de los contratos a lo largo de la vida del proyecto y solución de controversias, y por lo tanto no ofrecen la certeza jurídica que requerimos las diferentes partes involucradas. Uno de los instrumentos para el desarrollo de infraestructura son, sin duda, las asociaciones público-privadas. La ley aprobada pretende satisfacer las necesidades de la colectividad con la participación conjunta del sector público y el sector privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre estos a través de mecanismos flexibles. Entre las mejoras y beneficios que ofrece esta nueva ley, destacan concentrar en un solo ordenamiento las disposiciones que hoy se encuentran dispersas y bajo distintas jerarquías normativas, inhibiendo la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura. Dan certeza jurídica tanto al sector público como a los inversionistas nacionales y extranjeros a través de mecanismos contractuales expresos de asociación entre el sector público y el sector privado. Evitan impugnaciones al proceso de licitación que no tengan sustento, privilegiando el inicio de ejecución de las obras de infraestructura que requiere el país. Señor presidente, señoras y señores, la reciente aprobación de la ley constituye una muestra de la importancia y vitalidad de lograr acuerdos entre los diversos actores de la vida pública, estableciendo un marco jurídico que brindará más transparencia y más certeza para todos. Estoy seguro que la Ley de Asociaciones Público-Privadas nos proveerá con las herramientas necesarias para forjar un México capaz de afrontar los retos que enfrenta en materia económica y con ello construir un México más fuerte. La suma de infraestructura física y todo lo que hemos invertido en seguridad desde diferentes ópticas dejará un legado histórico en favor del México de mañana. Muchas gracias.
Invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos a que lleve a cabo la firma del decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muy distinguidos representantes de colegios y asociaciones de ingenieros civiles, muy distinguidos empresarios de la construcción de infraestructura en el país, muy distinguidos rectores, muy estimados ingenieros, muy estimados colaboradores del Gobierno federal, señoras y señores de los medios de comunicación, querida Margarita, amigas y amigos. Sean ustedes muy bienvenidos a Los Pinos, la casa de todos los mexicanos. Los he convocado el día de hoy con motivo de la firma del decreto por el cual se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Se trata de un ordenamiento clave que permitirá potenciar sensiblemente la construcción de proyectos de infraestructura en todo el país. En este esfuerzo, quiero reconocer el trabajo realizado por el Congreso de la Unión para, no sin dificultades, sacar adelante una ley que es, estoy seguro, fundamental para el progreso del país. Hoy la competitividad, el crecimiento y el desarrollo económico de las naciones dependen en gran medida de la modernidad de la infraestructura. De ahí que consideramos la infraestructura es un pasaporte de entrada para el futuro del país. No solo eso, también es sinónimo de empleo y sinónimo de bienestar para las comunidades y para las personas, porque la construcción y operación de las obras detona el desarrollo regional y genera cientos o miles de empleos en el proceso de construcción y otros más permanentes, consecuencia precisamente de ese desarrollo regional. Dije precisamente antes de tomar posesión como presidente de la República que este sería el sexenio de la infraestructura y afortunadamente así lo ha sido, lo hemos cumplido con hechos. Hemos incrementado la inversión en el rubro de infraestructura de un promedio de 3% del Producto Interno Bruto en el año 2000 a niveles históricos del 5% del Producto Interno Bruto en esta administración, lo cual nos coloca por encima de los países de la OCDE que tienen un promedio de 3.3%. Con estos recursos estamos construyendo más centrales, generadoras de energía, puertos, aeropuertos, estamos construyendo como nunca antes carreteras, puentes, muchas otras obras que están llevando bienestar y progreso a miles de familias y cientos de comunidades. No podía hacerse este incremento en el rubro de infraestructura sin la posibilidad de contar con el sector privado en la misma. En este gobierno hemos invertido, insisto, como muy pocas veces, desde el gobierno federal en gasto público destinado a la infraestructura, pero también hemos detonado hasta el límite de nuestras posibilidades el gasto de las empresas, el gasto de inversionistas privados, porque entendemos, y lo tenemos como principio, que si bien es indispensable la acción del gobierno, la iniciativa de las personas y de las empresas, la iniciativa de la sociedad, es la fuente más viva de mejoramiento social y de crecimiento económico.
es precisamente el impulso de las empresas, un verdadero motor de la economía que el gobierno debe facilitar en su funcionamiento. Con los recursos que se han invertido en México, insisto, se está desarrollando la infraestructura clave para el futuro del país. Estamos dando pasos firmes para convertir a México en una plataforma logística de clase mundial y estamos dando acceso a más y mejores servicios a comunidades de todo el país que se encontraban aisladas o carentes de los mismos. Estamos llegando, pues, podemos decirlo también, a donde ningún otro gobierno había llegado. No obstante estos avances, sabemos que es indispensable aún acelerar más el crecimiento de la infraestructura del país, porque México la necesita para elevar su competitividad, dar el salto al desarrollo y, por supuesto, elevar la calidad de vida de la gente. Déjenme decirles a ustedes, señoras y señores, que desde que fui director de Banobras estuve compenetrado con muchos proyectos público-privados. De hecho, ahí se diseñó en ese tiempo 3 prototipos, o que buscaban ser 3 prototipos de proyectos de inversión público-privada. Se acuñó el término PPS, precisamente, Proyecto de Prestación de Servicios, y arrancamos los 3 primeros. El primero, un hospital de alta especialidad en el estado de Guanajuato, en la ciudad de León. Al mismo tiempo, por ejemplo, se detonó la construcción de otro hospital de alta especialidad en la ciudad de Mérida, más o menos de las mismas dimensiones. Resulta que el hospital construido con el proyecto PPS, que me tocó suscribir, se construyó en la mitad del tiempo y con una calidad más alta que el otro proyecto, con el método tradicional de inversión desde el gobierno. Faltó aún en ese proyecto. El proyecto originalmente contemplaba que la prestación del servicio no era únicamente la construcción y ciertas operaciones asociadas de limpieza y servicios colaterales como quedó, sino que incluía originalmente el proyecto la prestación del servicio médico propiamente, las intervenciones, la atención a los pacientes, etcétera. Por muchas razones eso finalmente no se concretó, pero fue un proyecto y ese hospital está en funcionamiento, es un proyecto PPS exitoso. Al mismo tiempo se lanzó otro PPS para la modernización de una carretera muy importante de Irapuato a La Piedad. Esa carretera está funcionando y está funcionando bien y quedó en óptimas condiciones. La propia concesionaria está precisamente prestando el servicio de mantenimiento aún. Y el tercer proyecto fue la construcción de una universidad, la Universidad Politécnica en San Luis Potosí, que está funcionando también perfectamente. Sin embargo, también nos percatamos de las enormes restricciones que seguía teniendo el capital privado para el desarrollo de proyectos de infraestructura. En general, la experiencia que he tenido entonces y ahora como presidente de la República es que prevalece una visión de que el gobierno es capaz de saberlo todo en materia de infraestructura, que es capaz de diseñarlo todo y que es capaz de proyectarlo todo. Honestamente, eso no es así. Todo gobierno, como todo grupo humano, tiene limitaciones propias de cualquier administración y se requiere liberar, además, el enorme potencial del sector privado, insisto, tanto en el diseño como ejecución y operación de grandes proyectos de infraestructura. Había además restricciones que limitaban seriamente la capacidad operativa o la energía del sector privado. Por ejemplo, los impedimentos para que una empresa encargada de realizar un proyecto ejecutivo para el gobierno estuviese impedida para poder participar en la construcción del mismo proyecto ejecutivo, lo cual hacía a las empresas optar en la participación, en participar en el proyecto o en participar en la ejecución. Muchas de esas restricciones se han venido ya liberando de hecho y de derecho, pero me parece que este cuerpo normativo que hoy finalmente ve la luz con la promulgación a la cual les he convocado, va verdaderamente a detonar la infraestructura del país a un ritmo mucho mayor incluso del ritmo de suyo alto que hemos detonado en esta administración. Ese es el propósito. Y precisamente por ello, en noviembre del año 2009, ciertamente más vale tarde que nunca, envié al Congreso de la Unión una iniciativa de ley de asociaciones público-privadas y un paquete de reformas a otros ordenamientos legales que hoy finalmente se promulgan. Y quiero, a pesar del tiempo transcurrido, reconocer al Congreso porque sé que tuvo que enfrentar estas iniciativas, pues una serie
de prejuicios, de restricciones, de ideas inexactas, de intereses y de muchos absurdos. Hoy finalmente el Congreso la ha aprobado y tenemos verdaderamente el honor de promulgarla para su publicación en el Diario Oficial de la Federación mañana mismo. ¿Cuál es el objetivo, pues? Multiplicar la inversión en infraestructura y liberar los modelos de asociación pública y privada. En términos generales, esta ley y las modificaciones a 5 leyes relacionadas con la construcción de infraestructura y provisión de servicios públicos traerán, entre otros, los siguientes beneficios. Primero, como dijo el secretario Meade, van a dar seguridad y certeza jurídica a los actores privados, a las empresas que quieran participar en proyectos de infraestructura complejos, los cuales requieren de muy largos periodos de maduración y de desarrollo. Y también permitirá definir un adecuado régimen de distribución de riesgos entre el sector público y el sector privado. Me parece que es una de las áreas donde más debemos innovar en la regulación. Cómo distribuir los riesgos entre el gobierno y los inversionistas. ¿Cuántas veces hemos visto grandes o pequeñas obras de infraestructura detenidas porque una variación imprevista y sustancial de algunos insumos, que si el precio del acero, que si el precio del cemento, el precio de los materiales, genera finalmente una disputa por quién corre con ese riesgo que paraliza simple y sencillamente los proyectos? Gran parte de estos factores de indefinición en la distribución del riesgo están asociados, por ejemplo, al retraso que se vivió en la modernización, en la construcción de la refinería de Minatitlán, que no es propiamente una modernización, es prácticamente otra refinería que finalmente hemos puesto ya, echado a andar el año pasado. Esta ley nos va a permitir, pues, avanzar mucho más para definir el adecuado régimen de distribución de riesgos entre el gobierno y el inversionista. Segundo, da mayor eficiencia al uso de los recursos públicos, que son de todos los mexicanos, porque con estos ordenamientos se facilita conjuntar los recursos públicos con los privados. Se liberan muchas restricciones, algunas de ellas provenientes de verdaderos mitos que impedían esta mezcla eficiente de recursos públicos y privados, que van a generar, a mi juicio, importantes ahorros en las finanzas públicas. Por ejemplo, se van a poder liberar, esta es la lógica del importante efecto sustitución del capital privado, el gobierno podrá concentrar recursos que antes forzosamente los destinaba a infraestructura, los podrá liberar a la prestación de otros servicios como educación, combate a la pobreza, seguridad, que son tan importantes para el país. Tercero, a pesar de que era posible ya de que una sola empresa se encargara de todas las etapas de proyectos de infraestructura, muchas veces había que realizar distintos procesos de licitación y distintos procesos de adjudicación para cada una de las distintas etapas de la obra. Esto atrasaba su construcción y dificultaba la entrada en operación de los proyectos. Con esta nueva ley se fomenta la adjudicación integral de los proyectos, de manera tal que una sola empresa o un grupo de empresas va a poder encargarse de todas las etapas y de todos los componentes del proyecto como estudios previos. Proyecto ejecutivo, estudios previos, ya mencioné, la propia adquisición de terrenos, esto es algo muy importante. Otro cuello de botella en las obras públicas es que el gobierno tiene que adquirir o tenía que adquirir los derechos de vía para el tren, para la carretera, para el aeropuerto. Pero en la administración pública tenemos restricciones muy severas y entonces el administrador público, el funcionario, no puede pagar el terreno a un precio distinto o mayor al que determine el avalúo de bienes nacionales, lo cual impide una verdadera transacción comercial. Nuevamente, al permitir que el inversionista privado corra por su cuenta con la adquisición de los derechos de vía, agiliza este proceso e incorpora en su propio diseño financiero y operativo la adquisición de los terrenos. La propia construcción de obras y su operación en el largo plazo. En fin, esto nos va a permitir avanzar mucho más rápido en los proyectos. Cuarto, transparentar la información de los proyectos de infraestructura. Con esta ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantendrá un registro público de todas las obras y de todos los contratos, el cual estará a disposición de los ciudadanos. Así,
se podrá conocer con toda claridad la descripción de cada uno de los proyectos autorizados, los montos erogados o por erogar, conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance y calendario de ejecución. Se podrá desde luego conocer el monto de los pagos comprometidos y las condiciones en que se realice cada adjudicación y cada licitación. Se trata, pues, y es otra ventaja de esta ley, de transparentar cada vez más ampliamente el destino de cada peso de los recursos invertidos en infraestructura y garantizar su uso eficiente y honesto. Quinto, algo muy importante también, promover iniciativas del sector privado que enriquezcan el inventario de proyectos de infraestructura. Este es un tema también clave de la nueva ley, los llamados proyectos no solicitados. Es decir, esto libera una restricción muy gravosa, según la cual no puede haber proyecto de infraestructura que no se le ocurra al gobierno, lo cual efectivamente hay muy buenos funcionarios públicos, excelentes diría yo, pero pues todos tenemos limitaciones y no todo se le ocurre o no todo lo piensa o no todo lo imagina el servidor público. Si una empresa, si un ingeniero, si una comunidad tiene un proyecto y lo desarrolla, el gobierno puede llevar adelante ese proyecto. Es una diferencia sustancial que libera, insisto, la creatividad del sector privado y de los muy buenos y magníficos ingenieros que hay en nuestro país. Con este ordenamiento, pues, la iniciativa privada va a poder presentar ofertas de interés público, con lo cual se permite agilizar la respuesta a las necesidades de infraestructura del país y acelerar su desarrollo. ¿Cuántas veces hemos visto en el gobierno proyectos pues sumamente interesantes, pero que no había manera de darles por nuestra propia cuenta viabilidad, a menos que los metiéramos en el formato de diseño de proyecto de parte de la SCT o de Conagua, de todas las dependencias, y entonces pudiéramos entrar a la licitación con la complejidad que ya había comentado, que la empresa que había hecho el proyecto no podía participar en la licitación misma. En fin, con esta nueva ley de asociaciones público-privadas ganamos todos. Gana México porque fortalece los recursos destinados al desarrollo de infraestructura, crea los estímulos económicos y operativos apropiados para tener tecnología de punta y mejorar el desempeño de los proyectos, genera la certeza que tanta falta hace para dar, desde luego, viabilidad a una inversión productiva que tenga también viabilidad financiera. Ganan con ello las empresas, pues, ganan las familias, porque más y mejores obras de infraestructura generarán, sin duda alguna, mucho mayores empleos y mayor calidad de vida. Con esta ley gana México y ganamos todos los mexicanos. Sin duda, amigas y amigos, y para concluir, invertir en infraestructura no solo es fundamental para impulsar el progreso y traer mayor bienestar, sino es clave ahora que el mundo atraviesa por una situación muy compleja, como sabemos. Invertir en infraestructura es una medida clave para estimular el mercado interno. Invertir en infraestructura significa encender con renovado vigor el motor interno de nuestra economía. Por eso la ley aprobada por el Congreso de la Unión, la Ley de Asociaciones Público-Privadas, es un gran paso en la dirección correcta para fortalecer los motores internos de la economía y darle mayor dinamismo, particularmente en este contexto internacional tan difícil. Celebro que esta ley se promulgue el día de hoy. Habrá que pensar en nuevos espacios que permitan ampliar aún más la participación del sector privado en áreas fundamentales de la economía del país, pero por lo pronto la nueva ley de asociaciones público-privadas nos permitirá ir más rápido y a un paso más fuerte en la construcción del México próspero, justo y seguro que todos queremos para nosotros y para nuestros hijos. Enhorabuena y muchas felicidades a todos ustedes. Importante renovar los esquemas que teníamos
para ser más competitiva y tener mejores instrumentos para invertir en infraestructura. A eso nos referimos cuando hablamos de reformas estructurales. Hoy tendremos, con la firma de esta iniciativa, un mucho mejor andamiaje jurídico para llevar a cabo la importante inversión que el país requiere. Hoy ya se llevan a cabo esquemas de asociación entre el gobierno y los particulares, tanto para construir, mantener y operar infraestructura, como para la prestación de servicios públicos. Las figuras que más se utilizan son la concesión, permisos o autorizaciones previstas en las leyes de cada materia. También contamos hoy con proyectos de prestación de servicios, PPS, que constituyen una combinación de concesión con obra pública, en los que el gobierno realiza pagos periódicos por la prestación de servicios realizados por un privado. Por ejemplo, una planta de tratamiento de agua o de residuos. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto acompañar al presidente Felipe Calderón en este importante evento. Saludo con aprecio a la licenciada Margarita Zavala. Nos acompañan, les agradezco y los saludo, buena parte de la cadena productiva de la inversión en infraestructura. Están con nosotros quienes la financian, quienes la construyen, quienes arman los proyectos. Les agradezco mucho su presencia y que se encuentren aquí. Claramente, la inversión en infraestructura es un factor fundamental para el desarrollo económico y la generación de empleos. Esta tiene un impacto directo en la demanda agregada durante el periodo de la construcción y genera mayor productividad y competitividad en la economía en el mediano plazo. Por ello, el Gobierno federal ha establecido la inversión en infraestructura como una de las prioridades en materia de política económica. Por ello propusimos, para hacerla más ágil, para acelerarla, para fomentarla de mejor manera, en noviembre de 2009, la iniciativa que hoy se firma. De la mano del Congreso de la Unión, la presente administración ha realizado diversas e importantes acciones para impulsar la inversión en infraestructura. Entre ellas destacan los recursos presupuestales, como nunca antes se le ha dedicado recursos a la infraestructura en México, y esta inversión relevante desde el sector público está detrás de un impulso en la inversión privada que ha abarcado en esta administración en promedio 5% del PIB año con año. La banca de desarrollo, en particular Banobras, ha incrementado en más del doble el financiamiento de infraestructura en los últimos 5 años. A partir de 2008, el Fondo Nacional de Infraestructura ha autorizado apoyos a proyectos que detonarán inversiones por más de 200,000 millones de pesos en los próximos años en diversas entidades federativas. A pesar de todos estos esfuerzos, era necesario en el desarrollo de la infraestructura. Dan certeza jurídica tanto al sector público como a los inversionistas nacionales y extranjeros a través de mecanismos contractuales expresos de asociación entre el sector público y el sector privado. Evitan impugnaciones al proceso de licitación que no tengan sustento, privilegiando el inicio de ejecución de las obras de infraestructura que requiere el país. Señor presidente, señoras y señores, la reciente aprobación de la ley constituye una muestra de la importancia y vitalidad de lograr acuerdos entre los diversos actores de la vida pública, estableciendo un marco jurídico que brindará más transparencia y más certeza para todos. Estoy seguro que la Ley de Asociaciones Público-Privadas nos proveerá con las herramientas necesarias para forjar un México capaz de afrontar los retos que enfrenta en materia económica y con ello construir un México más fuerte. La suma de infraestructura física y todo lo que hemos invertido en seguridad desde diferentes ópticas dejará un legado histórico. Sin embargo, algunos instrumentos legales vigentes bajo los cuales se basan actualmente las asociaciones público-privadas son poco flexibles en cuanto a la modificación de los contratos a lo largo de la vida del proyecto y solución de controversias, y por lo tanto no ofrecen la certeza jurídica que requerimos las diferentes partes involucradas. Uno de los instrumentos para el desarrollo de infraestructura son, sin duda, las asociaciones público-privadas. La ley aprobada pretende satisfacer las necesidades de la colectividad con la participación conjunta del sector público y el sector privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre estos a través de mecanismos flexibles. Entre las mejoras y beneficios que ofrece esta nueva ley, destacan concentrar en un solo ordenamiento las disposiciones que hoy se encuentran dispersas y bajo distintas jerarquías normativas, inhibiendo la participación del sector privado